Hay una mesa en Madrid que lleva 300 años esperándote. No es metáfora, es una mesa de madera oscura, con la veta gastada por los codos de generaciones que ya no están. Pero esa mesa estuvo a punto de no existir. En algún momento entre esos 300 años, alguien tuvo que decidir activamente que valía la pena seguir. Eso es lo que casi nunca se cuenta de los sitios más viejos de Madrid. No duran porque el tiempo los respeta, duran porque la gente los salva. Estos son 15 lugares que sobrevivieron guerras, hambrunas, dictaduras y pandemias. Y la historia de cómo sobrevivieron es más interesante que la historia de cuánto tiempo llevan abiertos. Restaurante Botín, el número 17 de la calle Cuchilleros, debajo del Arco, al lado de la Plaza Mayor, desde 1725. El libro Guinness de los récords lleva décadas certificando algo que en realidad no necesita certificado, que ahí dentro funciona el restaurante más antiguo del mundo. 300 años consecutivos asando cochinillo en el mismo horno de leña. No han cambiado el horno, no lo han renovado, no lo han sustituido por uno moderno que consuma menos y huela peor. El horno sigue siendo el horno. Cuando Botín abrió, España todavía tenía colonias en América. El metro de Madrid tardaría casi 2 siglos más en existir, y ese horno ya estaba encendido. Hemingway cenó ahí, y lo dejó escrito en Fiesta, su novela de 1926. Galdós escribió sobre ese sitio. Valle Inclán, Graham Greene, Frederick Forsyth. Gente que vivió en siglos distintos, que veían el mundo de formas distintas, y todos acabaron en la misma mesa, con el mismo cochinillo delante. Lo que me resulta más perturbador de Botín no es su antigüedad, es que no hay ninguna explicación racional para que algo así dure tanto. Los negocios cierran, las familias se disuelven, las guerras destruyen ciudades enteras. Y sin embargo, ahí dentro alguien sigue asando cochinillo todas las noches, igual que lo hacían cuando Jorge I era rey de Inglaterra y Luis el XV acababa de subir al trono de Francia. No sé cómo procesar eso, en serio. Posada de la Villa, Cava Baja número 9. En el siglo XVII era el único molino de harina de toda Madrid. En 1642 se convirtió en la primera posada de la corte, al amparo de las murallas árabes. Daban de comer y de dormir a los viajeros que llegaban a la ciudad antes de que Madrid fuera la ciudad que conocemos. Las sillas que hay hoy dentro llevan grabados los nombres de todos los que se han sentado en ellas. Políticos, artistas, deportistas, una lista que es, en realidad, un libro de visitas tallado en madera. Pero esto es lo que nadie cuenta. La posada estuvo cerrada durante décadas. Llegó un momento en el que nadie la quería, nadie la cuidaba, y el edificio se pudría por dentro. Fue Félix Colomo, un hombre enamorado de Madrid y del oficio hostelero, quien la rescató en 1980 tras 2 años de restauración. 2 años devolviendo piedra por piedra lo que el abandono había deshecho. O sea, lo que hoy parece eterno, estuvo a punto de no estar. Eso cambia cómo miras el sitio cuando entras. No estás viendo algo que sobrevivió solo, estás viendo algo que alguien eligió salvar. El cocido madrileño que sirven hoy se hace en puchero de barro sobre cenizas de paja y troncos de encina. Exactamente igual que cuando el edificio tenía otra función, otro nombre, y Madrid cabía dentro de una muralla árabe. Casa Pedro, año 1702. Pedro Guiñales funda una fonda que inicialmente llama Casa de la Pascuala, en honor a su mujer. Era un alojamiento para arrieros y ganaderos que entraban o salían de Madrid por el camino de Francia. Gente que venía de semanas de camino a lomo de mula, con polvo en los pulmones y hambre de semana. El rey Alfonso el XIII, siendo joven, comió ahí. Juan Carlos I también. Pero antes que ellos, los ganaderos anónimos que nadie recuerda, los que levantaron la ciudad con las manos, también comían ahí. Eso me parece más interesante que la lista de reyes. El sitio empezó siendo de arrieros, y sobrevivió siendo de arrieros, de reyes y de todo lo que hay en medio. La familia Guiñales lleva más de 300 años en el mismo negocio. No soy capaz de imaginar qué significa eso. ¿Qué significa que tu bisabuelo hiciera exactamente lo mismo que tú haces hoy, en el mismo sitio, con las mismas recetas, frente a la misma bodega restaurada que preserva los vinos de siempre? Taberna Antonio Sánchez, fundada en 1787, la taberna más antigua de Madrid que no ha sido reformada. Las lámparas de gas siguen ahí. El elevador de botellas desde la bodega, ese mecanismo de madera y cuerda que ningún arquitecto moderno se molestaría en diseñar porque nadie lo pediría, sigue ahí. Las paredes llevan pintados los rostros de Frascuelo, Lagartijo y Cara Ancha, toreros del siglo XIX que venían a tomarse un vino y una torrija antes o después de torear en las plazas de la ciudad.
Pío Baroja iba ahí. Sorolla, Marañón, Camba. Hay algo que me resulta difícil de articular cuando pienso en esa barra. No es un museo donde el objeto está detrás de un cristal. Es una barra en la que puedes apoyar los codos hoy mismo y en la que los apoyó Sorolla cuando estaba trabajando en sus cuadros de luz mediterránea. El mismo roble, el mismo mostrador. No hay cristal de por medio. Eso no pasa en ningún museo del mundo. Casa Alberto, 1827. Barrio de las Letras. El barrio de Cervantes, de Lope de Vega, de Quevedo. El edificio donde está Casa Alberto es, según la tradición, el mismo en el que Miguel de Cervantes escribió El viaje al Parnaso, no El Quijote. Eso ya lo sabéis todos. El Parnaso, que es una obra que mucha gente no ha leído y que Cervantes escribió al final de su vida, cuando ya sabía que se moría y quería ajustar cuentas con la literatura española de su tiempo. En ese mismo edificio, 2 siglos después, sirven rabo de toro, bacalao a la madrileña y callos. El mostrador de ónice, único en su género, lleva ahí desde el principio. Las columnas de hierro forjado también, la pila con su librillo, la grifería, los anaqueles con la botillería. No es nostalgia decorativa. Es densidad histórica acumulada en un espacio físico que todavía funciona, que todavía sirve comida, que todavía tiene clientes que llegan con hambre y se van sin ella. Casa Labra, 1860. Calle Tetuán, a 4 pasos de la Puerta del Sol. Una taberna especializada en bacalao que lleva más de 160 años haciendo las mismas frituras. La tajada de bacalao, la croqueta de bacalao, la banderilla de atún. Punto. Carta corta, oferta clara. Ninguna concesión a las modas gastronómicas que vienen y se van cada 5 años. La familia Molina la compró en 1947 y la sigue llevando. Ahora mismo, mientras ves este video, hay franquicias que llevan abiertas 2 años y ya están pensando en pivotar el concepto. Casa Labra lleva 160 años sin pivotar nada. Eso no es terquedad, es saber lo que eres. Lardi, carrera de San Jerónimo número 8. 175 años de alta cocina. Cuando abrió, introdujo en Madrid la cocina europea refinada, la pastelería francesa, los caldos de consomé que se bebían de pie en el mostrador de caoba de la planta baja. Quien no tenía dinero para subir al restaurante podía tomarse un consomé caliente de pie en la tienda de abajo por unas pocas monedas. Lujo accesible. En el siglo XIX. En Madrid, los salones de arriba, el isabelino, el japonés y el blanco han sido el escenario de conversaciones políticas que han cambiado el curso de España. No es exageración. Gran parte de la historia del país se tramó en esas mesas. Tratados informales, acuerdos que nunca se firmaron en papel, pero que movieron gobiernos. Azorín escribió que en el espejo de Liardi uno se esfumaba en la eternidad. No sé si eso es poesía o descripción arquitectónica, pero hay espejos en los que uno simplemente se ve y espejos en los que de repente entiende el tiempo de una manera diferente. Las Cuevas de Luis Candelas, calle Cuchilleros número 1. A 50 metros de Botín. El restaurante lleva el nombre del bandolero más famoso del Madrid del siglo XIX. Un hombre que robaba a los ricos y que se convirtió en personaje de leyenda popular porque la gente que no tenía nada necesitaba un héroe que existiera de verdad, no solo en los libros. El personal va caracterizado con las ropas de Candelas y sus hombres. Eso podría parecer una trampa para turistas con cámara. En realidad es una forma de mantener viva una historia que sin ese ancla desaparecería del mapa, sustituida por una placa en una pared que nadie lee. El horno árabe de leña de encina lleva cociendo cochinillo y cordero desde hace más de 160 años. Ahí, junto al arco de Cuchilleros, en una terraza desde la que se ve la Plaza Mayor, el bandolero más querido de Madrid sigue presidiendo las mesas. Malacatín, calle Ruda número 5, a metros de la Plaza de Cascorro, fundada a finales del siglo XIX, 4ª generación de la misma familia al frente. Su cocido madrileño lleva 120 años siendo exactamente igual. No lo han actualizado, no le han añadido ingredientes de temporada ni le han dado un enfoque de fusión. El cocido es el cocido. En la posguerra española, el cocido no era un plato de restaurante, era lo que había. El puchero que se ponía en el fuego con lo que quedara, que no siempre era mucho. Legumbres. Un hueso si había suerte, algo de grasa que le diera sabor. Y hay algo en ese origen, en ese plato nacido de la escasez y no del lujo, que hace que dure más que los platos que nacieron siendo refinados. El Madrid más castizo, el que sobrevivió al hambre con dignidad, reconoce ese sabor. Y vuelve. El Café Gijón.
Paseo de Recoletos número 21, desde 1888. No es exactamente un restaurante, es algo más difícil de definir. Un café donde generaciones de escritores, pintores, escultores y periodistas se han sentado a hablar durante horas sin que nadie les echara. Las tertulias del Gijón son parte de la historia intelectual de España. Debates literarios, políticos, filosóficos. El premio anual de novela Café Gijón, creado por Fernando Fernán Gómez, lleva décadas eligiendo a los mejores escritores en lengua española, y la entrega se celebra ahí, en el mismo local, con las mismas mesas de mármol, con el mismo ruido de cucharillas contra tazas de café que suena igual que en las fotos antiguas en blanco y negro. Lo que me resulta curioso del Gijón es que no sobrevivió por la comida, sobrevivió por las conversaciones, por ser el sitio donde la gente que pensaba necesitaba un sitio donde pensar juntos. Eso tiene un valor que no aparece en ninguna carta de restaurante. La Mallorquina, Puerta del Sol número 8. Desde 1894, 3 mallorquines fundaron una pastelería en el centro exacto de España, en el kilómetro cero desde el que se miden todas las carreteras del país. La Napolitana de Crema, el Bartolillo, la Reina de Nata. Nombres que suenan a un tiempo en el que ir a una pastelería era un acontecimiento, no un trámite. Las familias Quiroga y Gallo llevan décadas al frente, 3 generaciones. Es el único establecimiento del siglo XIX que sigue activo en la Puerta del Sol. Piénsalo. ¿Cuántas cosas han desaparecido de esa plaza en 130 años? ¿Cuántos negocios, cuántas tiendas, cuántas ideas de lo que debería ser ese espacio? La Mallorquina sigue ahí, vendiendo napolitanas, sin preguntar si el mundo quiere que siga ahí. Casa Ciriaco, calle Mayor número 84. El edificio lleva una historia que no esperabas. El 31 de mayo de 1906, el anarquista Mateo Morral lanzó una bomba desde el edificio, escondida en un ramo de flores, al paso del cortejo nupcial del rey Alfonso el XIII. Murieron más de 20 personas. Fue uno de los atentados más graves de la historia de Madrid y uno de los más perturbadores, una bomba disfrazada de flores para un día de boda. El almacén de vinos del edificio data de 1897. El restaurante abrió en 1929, décadas después del atentado. Como si el edificio hubiera decidido seguir adelante de todas formas. Hoy sirven gallina en pepitoria con una receta de más de 100 años, en el mismo sitio donde las flores escondían algo que nadie vio venir. La historia de España cabe en esa frase. Bodega de la Ardosa, calle Colón número 13, finales del siglo XIX. Rafael Fernández abrió esta cadena de bodegas para vender el vino que producían sus viñedos en Toledo. Llegaron a tener más de 30 establecimientos en Madrid. Ahora quedan 4. Hasta finales de los 80, el negocio era venta de vino a granel, sin barra, sin tapas, sin concepto gastronómico. Cuando las normativas prohibieron la venta de graneles, Gregorio Monge tuvo que reinventar el negocio desde cero o cerrarlo. Eligió reinventarlo, cervecería, tapas. La tortilla de patata que hoy mucha gente pone entre las mejores de Madrid. Eso es adaptación real. No cambiar el nombre ni la decoración, sino cambiar completamente el modelo para seguir existiendo. 30 bodegas se convirtieron en 4, las 4 que supieron moverse. La Casa del Abuelo, calle Victoria número 12. Desde 1906, 4 generaciones de la misma familia. Gambas a la plancha, gambas al ajillo, vino dulce el abuelo. Nada más. Esa es la carta. 2 formas de hacer lo mismo. Un vino que llevan más de un siglo sirviendo, y el convencimiento de que si lo haces bien, no necesitas hacer más cosas. Más de 100 años en los que miles de madrileños de distintas generaciones aprendieron lo que es la cultura de la tapa en esas mesas pequeñas, con vasos de vino barato y gambas que manchan los dedos. No es glamour, es exactamente lo contrario del glamour, y por eso dura. Cervecería Alemana, Plaza de Santa Ana número 6. Nació el 20 de marzo de 1904. Un grupo de industriales alemanes decidió abrir en Madrid un local exclusivamente para tomar cerveza. La decoración es prácticamente la misma que en los primeros años. Algunas cosas han desaparecido. La chimenea prusiana, el gran espejo bávaro, pero la estructura del local se ha mantenido intacta durante más de un siglo. Antonio López, el pintor realista madrileño, tiene una relación larga con este sitio. Lorca frecuentaba la zona. La Plaza de Santa Ana ha sido durante décadas el centro de la vida literaria y bohemia de Madrid, y la Alemana era el punto donde esa vida se sentaba y pedía una caña. Hay algo paradójico en que sea un negocio fundado por alemanes
el que se haya convertido en una seña de identidad del Madrid más castizo, pero así es como funciona la ciudad. Absorbe lo que llega y lo convierte en suyo. 15 sitios, sumados, más de 3.000 años de historia continuada, 3.000 años de fuegos encendidos cada mañana, de mesas puestas, de platos llevados a brazos de gente que aprendió el oficio de sus padres, que lo enseñaron a sus hijos, que lo están enseñando ahora mismo a los suyos. Y mientras tanto, afuera, cadenas de restaurantes abren y cierran en el mismo local en menos de 2 años. Franquicias que prometen experiencias únicas y sirven lo mismo en Madrid que en Tokio. Locales con luces de neón que duran lo que dura una tendencia. Pero aquí está lo que nadie dice en voz alta. Ninguno de estos 15 sitios sobrevivió por inercia. Todos tuvieron un momento en el que alguien, con el agua al cuello, decidió que valía la pena seguir. Félix Colomo, rescatando la posada de la villa, ladrillo a ladrillo. Gregorio Monge, reinventando la bodega de la Ardosa cuando las leyes le quitaron el negocio que tenía. La familia Guiñales, manteniéndose durante 300 años, cuando lo más fácil, en cualquier momento de esos 300 años, habría sido vender. La próxima vez que pases por delante de uno de estos sitios, para un segundo, piensa en cuántas veces alguien tuvo que elegirlo de nuevo.